Por el fondo de esta gran cuenca de unas 260.000 hectáreas discurre el río Jiloca, cuyas aguas fertilizan un valle muy rico en cultivos. Sin embargo, tras esa aparente armonía entre el río y el valle, se esconde una amenaza latente fruto del carácter torrencial de la zona. En este capítulo mostraremos cuáles son las causas que han provocado que esta cuenca esté salpicada de una historia de grandes inundaciones y cuáles han sido los medios que ha utilizado el hombre para intentar mitigarlas. A caballo entre las provincias de Teruel y Zaragoza, el río Jiloca discurre por un recoleto cauce, regando y colmando de vida sus orillas a lo largo de todo su recorrido. La vega bañada por sus aguas posibilita toda clase de cultivos. Junto a la geometría de los huertos o las choperas, destacan las plantaciones extensivas de frutales. Melocotoneros, manzanos, perales, cerezos producen frutos de primera calidad dedicados en gran parte a la exportación. El agua del río Jiloca, canalizada en acequias desde tiempos muy remotos, fertiliza todo el curso de la vega. Antiguos puentes romanos cruzan su cauce, como este de Calamocha, o este otro de Luco de Jiloca, donde el río Pancrudo junta sus aguas con las del Jiloca, y que atestiguan la importante función agrícola y comercial que tiene esta vega desde hace mucho tiempo. Aunque el río Jiloca nace en Cella, el verdadero aporte de agua se sitúa en los llamados Ojos de Monreal del Campo, en la provincia de Teruel. Estos ojos son un afloramiento de aguas subterráneas provenientes de las cercanas sierras de Palomera y Menera. Estas aguas ocupan su nivel freático, hasta que por caprichos del relieve se asoman al exterior en estos grandes complejos de lagunas interconectadas entre sí. Y son el aporte principal del río, al cual le otorgan un caudal constante en invierno y en verano. El río Jiloca recorre 126 kilómetros desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón. Aquí, las aguas de ambos ríos se mezclan mansamente, a pocos metros de la ciudad de Calatayud. Desde la antigüedad, el valle del Jiloca tuvo una gran importancia estratégica, ya que constituía el punto de conexión de comunicaciones entre la meseta, el valle del Ebro y la zona de Levante. Al hilo de esta importancia fueron creciendo numerosos pueblos que tenían en la rica vega del río su fuente de sustento. Calamocha, Daroca, Villafelice, Maluenda, Velilla y otros muchos pueblos que complementan su nombre con el apellido del propio río. Luco de Jiloca, Fuentes de Jiloca, Morata de Jiloca, Paracuellos de Jiloca. Estas localidades que salpican el curso del río mantienen entre ellas una equidistancia natural, pero a la vez se muestran respetuosas del propio río. Viven la contradicción de pertenecer a un río del que dependen, pero del que parecen querer huir y tomar distancia para remontarse sobre colinas y peñascos y así poder defenderse de sus periódicas y temibles avenidas. La cuenca del Jiloca está salpicada de innumerables ramblas que muestran el carácter árido de la comarca. A este paisaje ha contribuido de manera decisiva la intervención humana, con la eliminación de la cubierta vegetal y un intenso sobrepastoreo. Si a esto le sumamos el carácter impermeable del suelo y las precipitaciones torrenciales, tenemos todos los ingredientes para que se den episodios recurrentes de avenidas. Las dos márgenes del río Jiloca
Están surcadas de infinidad de ramblas y torrentes que desaguan en el río, después de recorrer a veces varios kilómetros de distancia. Estas ramblas se alimentan del agua que se desliza por los barrancos que las flanquean y actúan como verdaderas lanzaderas cuando se desatan las tormentas. Las fuertes pendientes de estos barrancos, junto con unos suelos degradados hasta el límite, hacen que la lluvia literalmente resbale por estos desniveles, que son capaces de acumular grandes cantidades de agua en muy poco tiempo, y que ésta se proyecte hacia abajo a gran velocidad, arrastrando a su paso materiales de todo tipo para formar las peligrosas avenidas. Su poder destructivo es difícil de imaginar, y ha conformado toda una cultura defensiva en los habitantes de esta zona. Enormes trombas de agua han caído sobre la región aragonesa y sobre otras zonas españolas, provocando riadas que interrumpieron las comunicaciones, arrasaron los sembrados e inundaron Las Vegas. En la zona de Calatayud, de 14.000 anegadas de regadío, 10.000 quedaron sin posible cosecha. Los desbordamientos del Jalón y del Jiloca causaron graves daños, y aunque milagrosamente la catástrofe no produjo víctimas, los perjuicios ocasionados por la misma son muy considerables, y es difícil calcular la cifra exacta de las pérdidas sufridas. Antiguamente, clérigos especializados llegaban a exorcizar, desde las torres de los campanarios mudéjares, las nubes negras que se aproximaban, lanzando conjuros y letanías, mientras la gente se aglomeraba para rezar en las plazas de los pueblos. Las tormentas tenían sus propios nombres, dependiendo de la forma de sus nubes o de las zonas por donde se conformaban. En base a su observación, la gente era capaz de calcular el poder destructivo de los nublos. Pero solo para contemplar resignados cómo se anegaban sus campos, se perdían las cosechas y se interrumpían caminos y carreteras. Se tienen noticias documentadas de graves inundaciones ya desde el siglo XV. Especialmente duras fueron las 17 graves inundaciones ocurridas en otros tantos años durante el siglo XIX. Por cuestiones estratégicas y defensivas, el pueblo de Daroca se halla situado a los pies de una hondonada y en el curso de una rambla en la que confluyen varios barrancos importantes. El pueblo ha aprendido a convivir con los fenómenos torrenciales y su calle mayor constituye por sí misma el cauce de una rambla. Portales y comercios se defienden del periódico paso del agua con grandes portones que se abren hacia afuera, para que la fuerza del agua al correr por la calle no los proyecte hacia el interior. Ya en el siglo XVI se construyó un túnel, el túnel de la mina, para que sirviera de aliviadero de las aguas que discurrían por el centro del pueblo. Esta magnífica obra civil fue diseñada por el arquitecto francés Pierre Bedel, y hoy día este túnel sigue cumpliendo su función, consiguiendo canalizar la mayor parte del agua, que de otra manera seguiría cruzando el centro del pueblo. La gente del campo, además, intentaba poner remedio a las avenidas construyendo muros longitudinales en los lechos de las ramblas para intentar encauzar el agua. Pero estas argamasas no duraban mucho tiempo, pues ya solo con las primeras riadas quedaban destruidas, convirtiendo su reparación en un trabajo sin fin. Así, con los fuertes desniveles,
un suelo casi impermeable y sin vegetación arbórea que fuera capaz de retener el impacto de los aguaceros, las tormentas que se desarrollan sobre todo en los meses de julio y agosto hacían que el agua caída se reuniera en poco tiempo y en gran cantidad, excavando y arrastrando toda clase de materiales hasta la vega del río Jiloca, el cual terminaba desbordándose y causando espectaculares daños. En el año 1907 dieron comienzo los trabajos de restauración hidrológico-forestal de la cuenca del Jiloca. Para frenar la erosión, las ramblas fueron salpicadas de muretes y fajinas y llegaron a construirse cerca de 300 diques de mampostería y gaviones. Hoy día, estos diques, prácticamente todos ellos colmatados, han cumplido su misión y han pasado el testigo de la protección del suelo a la cubierta vegetal. Sin duda, la causa del problema, ya a los ojos de los ingenieros de la época, había que buscarla, además de en la constitución geológica del terreno, en la acusada despoblación vegetal de los montes, estado forestal que era calificado por aquellos ingenieros como desastroso. En 1907, el Estado ordena el estudio hidrológico forestal de la zona. Se contemplaban dos soluciones de aplicación simultánea. Por una parte, la construcción de diques de mampostería en las partes altas de las ramblas, con el fin de retener parcialmente las avalanchas de agua. Y por otra, la repoblación de árboles en las paredes de los barrancos que fueran capaces de suavizar la caída de la lluvia y retener el suelo bajo sus copas. Los diques regulaban sus desagües por medio de alcantarillas, pero después de un tiempo se llenaban de acarreos y terminaban por colmatarse. Pero para cuando esto ocurriera, las laderas de los barrancos ya estarían llenas de vegetación que se encargaría de frenar la caída del agua. Las ramblas y barrancos donde no se acometieron trabajos forestales siguieron siendo causa de avenidas e inundaciones, mientras que otras ramblas próximas en las que se habían construido diques y repoblado sus laderas dejaban de ocasionar problemas con el agua. Hoy llama la atención el esfuerzo ímprobo que supuso realizar estos trabajos, casi siempre en lugares muy remotos y de difícil acceso, y la fe que se depositaba en su utilidad para poder acometerlos con semejante energía. En 1908 comenzaron las primeras plantaciones de pino negral en las laderas de la Rambla del Reventón, en las cercanías de Daroca. Las pendientes de estos barrancos se aterrazaban con fajas, y en ellas se plantaban las especies que previamente se habían sembrado en viveros próximos, con el objeto de facilitar la aclimatación de las plantas. Este vivero, situado en las cercanías de Daroca, y las casas forestales construidas aquí y allá, dan fe del empeño y perseverancia que se ponía en unos trabajos cuya utilidad pública iba a resultar patente. Barrancos como los de La Paridera, Valmartín, La Falcona y otros próximos a Daroca comenzaron a tener, según testigos de la época, laderas muy bien pobladas con pinos de varias especies de hasta 8 metros y más de altura.
En la década de 1920 se intensificaron los trabajos y ya había alrededor de Daroca un pinar de más de 700 hectáreas. Se utilizaron pino piñonero, negral y carrasco para que la mezcla de especies incrementara las posibilidades de éxito del arraigo de las plantas. Lo que un día fueron barrancos baldíos y agostados, se guarecen hoy bajo los frugales pinos. Pasará mucho tiempo antes de que se forme suelo capaz de albergar especies más exigentes. Para entonces, estos pinos habrán cumplido su misión, aunque muchos rincones de estos montes estarán siempre reservados para el verdadero protagonista de la restauración, el pinar. Paralelamente, se intentaba conducir y canalizar el agua, que pese a los trabajos de contención en las partes altas de las cuencas, pudiera seguir desembocando de manera torrencial y descontrolada al curso del río Jiloca. Para ello, en la desembocadura final de las Ramblas, se construyeron canales de mampostería que conducían el agua por encima de la carretera para que no quedaran cortadas las comunicaciones. Los canales se levantaban sobre poderosos contrafuertes de piedra para soportar el empuje del agua que por ellos circulaba. Incluso se construyó un puente elevado para el paso de las aguas por encima de las vías del tren, en una zona de avenidas recurrentes y que dejaban aislada la comarca por vía férrea. Estos trabajos, hoy perdidos o arruinados, han dejado de cumplir su función debido a que los montes son capaces de retener, a manera de esponjas, grandes cantidades de agua gracias al arbolado. El suelo, regenerado paulatinamente, es también capaz de empapar y filtrar el agua caída desde las acículas de los árboles. Hoy, estos pinos casi centenarios, sobrevivientes en suelos maltratados y desfavorecidos, pugnan por seguir vivos y mantener su especie en sucesivas generaciones. Los pequeños pinos surgen por doquier, intentando emular a sus parientes y sustituirlos cuando llegue el momento. Ha transcurrido un siglo desde que se iniciaran las labores de restauración hidrológico forestal en esta zona. A pesar del esfuerzo realizado, las lluvias torrenciales siguen cincelando lenta pero inexorablemente esta comarca de suelos pobres y desnudos. Solo el mantenimiento de las obras de corrección, nuevas repoblaciones y una constante vigilancia frente a la amenaza del fuego permitirán que tanto las repoblaciones centenarias como las más recientes sigan desarrollando su papel de bosque protector. El paisaje que nos rodea
es fruto de los pasos encadenados que el hombre ha ido depositando sobre él. Cada acción humana, para bien o para mal, supone un golpe en la gigantesca escultura del paisaje, y éste se va readecuando a sí mismo, ofreciéndonos en ocasiones espectáculos de extraña belleza, como estas erosiones, este terreno herido por el agua de la lluvia en las proximidades del río Jiloca.